Estamos iniciando el mes de octubre y básicamente durante el mes de octubre estaremos hablando dentro de la temática general de afirmando nuestra identidad en Cristo. Durante el mes de octubre estaremos hablando de la iglesia y la identidad en Cristo. Recuerden que la identidad es algo que de alguna u otra manera poco a poco se va adquiriendo. La identidad se va aprendiendo. Si bien es cierto, nosotros nacimos en una familia particular, en un país particular, aprendimos una lengua particular, todas esas características fueron aprendidas. Podríamos decir que algunos elementos son congénitos, pero la realidad es que en relación a la identidad se adquiere, se va aprendiendo. El asunto es que nos comportamos dependiendo de la identidad que adquirimos. Cada cual se comporta de acuerdo a la identidad que adquiere. Por esa razón, hablando de la identidad cristiana y de la identidad en Cristo, hay varios elementos que contribuyen a ir formando y estructurando esa identidad. Una, justamente, la persona de Jesucristo, lo vamos a ver en el desarrollo del tema de hoy. Como estuvimos hablando todo el mes pasado, en el mes de septiembre, otro de los elementos fundamentales que contribuyen para que esa identidad se vaya formando es la autoridad de la palabra. Nuestro manual de fe, nuestro manual de vida es la bendita palabra del Señor, y la palabra constituye en un recurso fundamental para que la identidad del cristiano se vaya formando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. En ese sentido, la palabra es fundamental en el recurso de formar nuestra identidad de cristianos. Pero además de la palabra, además de la obra del Espíritu Santo, además de la persona de Jesucristo en quien estamos fundamentados, un elemento fundamental, un recurso inevitable para que nuestra identidad se vaya formando es la iglesia. Es la iglesia. Es decir, fuera de la iglesia, desconectados de la iglesia, esto es muy completamente difícil adquirir una identidad cristiana. No es posible, o adquiere una identidad distorsionada de lo que es realmente el cristianismo. Ahora, pensando en lo que es la iglesia, o justamente hoy el tema es, ¿qué es la iglesia? A veces decimos, vamos para la iglesia, yo pertenezco a tal iglesia, y no tenemos claramente el concepto de lo que es iglesia. Por eso este primer sermón lo hemos querido titular, ¿qué es la iglesia? Para los que están conmigo en el curso de predicación, hoy el sermón tiene un tópico extraño, es temático textual. Ustedes me están entendiendo, de los que están en el curso, porque hoy la metodología es un poquitito diferente. Temático en el sentido de que vamos a tratar de descubrir al final del sermón, y mi propósito es que podamos llevarnos una idea de qué es la iglesia a la luz de las mismas escrituras. La base bíblica la vamos a utilizar en dos textos. En primer lugar, vamos a mirar el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Si hemos dicho que la Biblia es el recurso, el manual de fe, pues vamos a mirar qué dice la Biblia en relación a lo que es la iglesia. Y en este versículo encontramos unas palabras de Jesús que son fundamentales para poder entender el concepto de lo que es iglesia. Palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no la dominarán. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. El evangelista Mateo registra estas frases que salen de la boca de Jesús.
el contexto en el cual se da esta frase es el siguiente. En alguna ocasión, Jesús establece un diálogo con sus discípulos. Y en el establecimiento del diálogo, Él les hace una sencilla pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. En respuesta, los discípulos contestan, unos dicen que es Isaías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es un profeta, otros dicen que es un enviado de Dios. Y Jesús, queriendo personalizar el diálogo de manera particular con sus discípulos, les hace una segunda pregunta a sus discípulos. Eso es lo que la gente cree de mí, pero ustedes de manera particular, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han vivido conmigo, ustedes que han dormido conmigo, que han comido conmigo, ustedes que me han permitido que yo les enseñe, ustedes que conviven conmigo, ustedes quienes creen que soy yo. Y de manera intempestiva, de manera impetuosa, de manera abrupta, Pedro, el explosivo, Pedro, el que siempre está adelante, responde de una manera contundente: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué respuesta contundente, respuesta iluminada del cielo, porque no pudo salir de una mente abrupta, explosiva, como era la mente de Pedro. De hecho, la respuesta de Jesús a esa respuesta de Pedro es: bien lo has dicho, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús lo que está diciendo, eso que tú estás diciendo viene del cielo. Esa respuesta viene del cielo. La gente debe entender que yo no soy simplemente uno más. No soy un profeta, no soy simplemente uno más. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y continúa diciendo Jesús en la respuesta a Pedro: yo a ti te digo, Pedro, que tú sencillamente eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no la dominarán. Ok, a la luz de la interpretación bíblica, para las personas nuevas, la palabra interpretación a veces suena grandísima. Hay otra palabra más grande que se llama hermenéutica. Esa es más grande que interpretación. Pero vamos a ponerlo en hispano sencillo. En hispano sencillo es: ¿qué quiere decir lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir lo que quiere decir? Cuando el Señor respondió: y yo también te digo, tú eres Pedro, el Señor le está diciendo: yo también sé quién tú eres. Tú eres Pedro, que el significado de la palabra Pedro lo que quiere decir es piedra. Piedra. Pero el Señor le sigue diciendo: tú eres una piedra, tu nombre es piedra, y sobre esta roca. Hay una gran diferencia entre piedra y ¿qué? Y roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? Jesús se estaba refiriendo a la confesión que Pedro había acabado de declarar. ¿Qué era lo que había acabado de declarar? Que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: tú eres una piedra, y sobre lo que acabas de decir, sobre esa confesión que es una roca, sobre esa confesión yo edificaré mi iglesia. Es decir, el texto me está diciendo que el fundamento de la iglesia, que la razón de existir de la iglesia, que la base y fundamento y sustento de la iglesia no es Pedro ni sus descendientes. La razón de existir de la iglesia es la bendita persona de Jesucristo. Y quiero ser muy respetuoso, pero siento una profunda responsabilidad
como pastor frente a lo que está sucediendo en el mundo secular y en el mundo cristiano. Reconocemos el carisma, reconocemos la apertura, reconocemos la manera como el Espíritu de Dios se puede estar moviendo en nuestra amada hermana Iglesia Católica. Reconocemos el carisma de este hombre Francisco, el Papa Francisco, argentino, con una gracia particular. Multitudes y multitudes le siguen. Y gloria a Dios que de alguna u otra manera, como decía Pablo, unos predican el evangelio por un motivo y otros lo predican por otro. Definitivamente no me interesa quién lo predique, si se predica a Jesucristo resucitado. Y debemos discernir claramente cada palabra pronunciada, iglesia, porque escuchen, muy fácilmente se diluye el concepto de lo que es iglesia. No podemos perder de vista que el fundamento y la razón de ser de la iglesia es la bendita persona de Jesucristo. Claro que sí. Reconocemos la dedicación, reconocemos el carisma y reconocemos lo que el Señor está haciendo en nuestra amada Iglesia Católica. Pero escuche, iglesia, no podemos perder de vista que el centro de la iglesia y en la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia es la bendita persona de Jesucristo. Menciono esto porque hay un boom que se empieza a mover como una bola de nieve. Y cuando me refiero a boom, me refiero a un movimiento que aparentemente es sutil, pero a la luz de la palabra, y gloria a Dios que tenemos el manual, nosotros, la iglesia que está fundamentada en Jesucristo, debemos aprender a leer los tiempos y a leer lo que está sucediendo. Mateo capítulo 16, versículo 18 decía eso. Y les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y él respondiendo, Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy vivimos un mundo particular, de mucha confusión, de crisis en todas las áreas, en el área familiar, en el área emocional, en el área psicológica. Hoy caminamos en medio de un mundo, donde el dinero, donde el amor a sí mismo ha hecho que de alguna u otra manera haya injusticia social en todas las áreas. Así como el rico cada vez es más rico e injusto, el pobre es cada vez más pobre y hambriento. Encontré en Facebook, porque el pastor ve Facebook, no tiene Facebook, pero ve Facebook. Encontré algo interesante en Facebook. Hoy hay una noticia durante esta semana que hay agua en Marte, ¿saben? Hay agua en Marte. ¡Wow! Encontraron agua en Marte. Y eso es un tremendo descubrimiento, que haya agua en Marte. Existe la posibilidad de vida en Marte. Algunos ya están empezando a ahorrar para comprar la casa allá. Pero lo interesante que encontré en Facebook es que tantos y tantos millones y millones de dólares que se han invertido en el proceso de investigación para ver si hay agua en Marte, cuando hay gente en esta tierra muriéndose por un vaso de agua. Esa es la incoherencia del ser humano. Vivimos un momento histórico de adelantos, de tecnología, de avances, de globalización, pero de miseria humana como nunca. No cabe en la cabeza cómo un jovencito de 20 años se arma hasta los dientes, entra a una escuela
y le pregunta: ¿usted es cristiano? Y si contesta no, lo deja vivo, y si contesta sí, le dispara. Eso no tiene sentido. Estamos viviendo en medio de una descomposición social. Los niños cada vez están más metidos en la tecnología, creando zombies, con un adelanto tecnológico increíble. Hoy el niño nace y lo primero que dice es WhatsApp. Vive, Facebook, Twitter. Hello. Ya no dice papá y mamá, dice WhatsApp. Hello. ¿Me hago entender? Hay algunos que dirán que todavía están diciendo: ¿y qué es eso, pastor? ¿De qué está hablando usted? Hoy el niño dice bits. Hoy el niño dice tets. ¿Me hago entender? Pero también viven los más altos grados de soledad y de individualismo. Vivimos en una sociedad enferma mentalmente, con mucho adelanto, pero mentalmente enferma. En medio de esa realidad, corrientes van, corrientes de ideologías vienen, iglesias surgen, movimientos surgen, booms como los que acabé de mencionar hace un momento, renovadores, que confunden a la gente, y religiosamente la gente ya no sabe para dónde coger. La gente no sabe para dónde creer. Los que supuestamente están firmes en el evangelio, cuando se atreven a mirar afuera y ven que wow, eso está mejor allá, como que es mejor el pasto de allá, empiezan a saltar de ideología en ideología y de iglesia en iglesia. Surgen los movimientos para eclesiásticos, los movimientos carismáticos, las mega iglesias, distorsionando la verdad del evangelio, quitando del centro de la iglesia la persona de Jesucristo, y surgen los apóstoles, los profetas, queriendo asumir toda la gloria, cuando la gloria es solamente de la bendita persona de Jesucristo. Encontré otra cosa en Facebook. Usted dice: el pastor ahora ve más Facebook que la Biblia. No, escuche. Pero por un lado aparecía un león y al frente un tigre, y el uno le decía: yo soy profeta, y el otro le decía: wow, yo soy apóstol. Entre los profetas y los apóstoles de la hora se pelean las almitas y el dinero y la teología de la prosperidad. ¿Aló? Frente a esa realidad que estamos viviendo, la pregunta de esta mañana cobra un valor, cobra una importancia. ¿Qué es la iglesia? ¿Será que en la iglesia que yo estoy sí es la que tengo que estar? ¿Será que los líderes donde yo estoy sí son esos los líderes? Mire, yo le voy a decir en el nombre del Señor: deje de estar mirando el pasto verde de afuera cuando no se ha querido comer el de adentro. ¿Aló? Porque ¿sabe qué dice frente al movimiento de lo que está pasando? Jesús, quien todo lo sabía, dijo unas palabras que las comparto con ustedes frente a todo este boom que está pasando hoy. Jesús dijo, Mateo capítulo 24, verso 24. Cuando usted vea cosas por ahí, apréndase la cita rapidito. Yo tengo problemas desde el seminario para aprenderme las citas bíblicas, pero esta me la aprendí. Mateo 24, 24. Diga, 24, 24. Ya, ¿sabe qué dice 24, 24 de Mateo? Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Aló? Yo veo, además de Facebook, veo CNN. Y hay una noticia grande en CNN, y lo digo con mucho respeto. Están asombrados
porque ya sucedió el primer milagro realizado por el Papa Francisco. Y gloria a Dios, porque Dios puede sanar y puede hacer milagros. El asunto es que eso camina, eso es un proceso que se va a iniciar hacia la beatificación y después hacia la santificación. Déjeme decirle con mucho respeto, yo creo en la obra del Espíritu Santo donde quiera que sea. Pero déjeme decirle, el Señor hace milagros donde quiera que sea. Y no se necesita de procesos. ¿Me hago entender? El que lea, entienda, dice el Espíritu. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a muchos, si es posible, aún a los escogidos. Usted se imagina con toda esta confusión y todo este relajo de vida que se está viviendo y todo este adelanto, y que la gente quiera agarrarse y creer en algo y fundamentar su vida en algo, y que aparezca un cuentista y aparezca un falso profeta, lo enreda. Hoy el mundo es vulnerable, altamente vulnerable. Nuestros niños son vulnerables, nuestros jóvenes son vulnerables, usted y yo, porque aún dice, aún a los escogidos, usted y yo somos vulnerables. ¿Cómo pretende usted entonces generar una identidad en Cristo, generar una identidad en Él con un cultico de 45 minutos o una hora cada domingo, con no tener contacto con la bendita palabra del Señor? Se hace altamente vulnerable a que el sistema se lo trague vivo. Que lucha para que estemos en el estudio bíblico, que lucha para que estemos metidos en lo que realmente es, metidos en la roca. Oiga, hoy es el primer domingo y es el primer sermón. Imagínense cómo era el resto del mes. No se lo pierda, que esto va a estar bueno este mes. Por eso la pregunta sigue vigente y cobra una urgencia. ¿Sabe qué? Porque ¿qué es la iglesia? Pregúntenle al que tiene al lado, con toda esta introducción que les he dado, dígale, ¿qué cree que sea la iglesia? ¿Qué cree que sea la iglesia? Dígale, ¿qué cree que sea? Esto es un rollo. Responder esa pregunta en este contexto, responder esa pregunta hoy, responder esa pregunta en lo que estamos viviendo, es absolutamente fundamental. Pero déjeme decirle, si usted tiene mal carácter, explosivo, impulsivo, algo así, usted es ¡wow! Hay mucha gente que dice, ay Señor, cámbieme. No le va a decir que lo cambie, no. ¿Sabe qué? Cambie la oración, dígale, Señor, así como soy, úsame. Y el Señor lo va a usar. Mire, en esa ocasión Pedro dijo, ay, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue una declaración tremenda. Pues unos añitos más adelante, frente a esta tremenda pregunta de ¿quién es la iglesia? El mismo Pedro hace una declaración contundente y detallada. No sé si el tiempo me va a dar hoy, pero solamente quiero mencionar el detalle de lo que Pedro contesta. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, contesta lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel, ¿de quién? De Cristo, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia. Gloria a Dios, y la iglesia es un pueblo que recibe de misericordia, pero ahora ya la han recibido. Wow, qué tremenda definición. Yo se lo leí y después de haberle dado esta introducción usted dirá, pastor, quedé igual.
Porque ¿sabe qué nos va a tocar hacer? Definir en detalle qué quiere decir linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esas 4 cosas, que son 4 sermones por cada uno. Si yo les doy esta mañana los 4 conceptos, primero nos va a dar las 3 de la tarde y segundo que todos ustedes se me van a indigestar. ¿Me hago entender? Pero solamente les quiero dejar con este abrebocas. En el nombre del Señor, estás en un lugar donde el centro de esta iglesia no es el pastor. El centro de esta iglesia no es el pastor. El centro de esta iglesia no es el líder de adoración, ni son los músicos. El centro de esta iglesia no es la junta administrativa. El centro de esta iglesia no son los ancianos espirituales de la iglesia. El centro de la iglesia no son los más antiguos y que llevan 40 y pico de años en esta iglesia, que hay gente que tiene 45 años, se lo queremos decir a los nuevos. Tú has llegado a una iglesia donde el centro de la iglesia es la bendita persona de Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y el honor. Estás en ese sentido en una iglesia donde claro que tenemos cosas, como decimos los puertorriqueños, el que no tiene dinga tiene mandinga, pero con dinga y mandinga damos la honra y la gloria a la bendita persona de Jesucristo. ¿Me hago entender? Aquí el centro de nuestra vida es la persona de Jesucristo. Aquí el dinero no se maneja para el pastor o para los líderes. El dinero y la administración se maneja para darle la honra y la gloria a Dios. Aquí el poder no está centralizado. Aquí el poder viene de Dios a través del pueblo, como hoy en asamblea. Vamos viendo. Si usted quiere ver cómo se manejan las cosas en este lugar, sencillamente tienes que bajar la escalera, mirar la pancarta, el tablero que hay ahí abajo, y encontrarás el informe financiero de cómo se gasta cada chavito en este lugar. ¿Aló? Eso se llama, ¿sabe cómo? Transparencia. Bueno, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios, que vive para darle la honra y la gloria al Señor. Todos los detalles, porque el tiempo no me da, los vamos a trabajar durante el mes, o es posible que el próximo mes. Pero déjeme decirle algo, esté seguro que usted está en una iglesia donde le damos la honra y la gloria al Señor. Yo no lo quiero amarrar aquí, que aquí lo amarre el Señor, pero déjeme decirle que está en una buena y sana iglesia para la honra y la gloria del Señor. Que así nos ayude el Señor. ¿Cuánto le damos la honra?